Carta de Pablo a los Filipenses. Hablaremos de esta bella carta del apóstol Pablo escrita en prisión. Pero antes veremos un breve resumen de esta importante ciudad de Macedonia. Filipos es una fundación del rey de Macedonia, Filipo II. En el lugar de la colonia Tasia de Crénides, en el valle del monte Orvelos, nombre antiguo del monte Lecani, en el borde norte de la marisma, que ocupaba en la antigüedad toda la llanura que lo separaba del monte Pangeo al sur. El objetivo de esta fundación era tanto controlar las minas de oro vecinas, como establecer una guarnición en un punto de paso estratégico. El sitio controlaba la ruta entre Anfípolis y Neápolis, un segmento de la gran carretera real que atravesaba de este a oeste Macedonia y que será más tarde reconstruida por los romanos bajo el nombre de Vía Egnatia. Después de la conquista macedonia de Anfípolis, Pidna y Potidea, Filipo II dotó a la nueva ciudad de importantes fortificaciones para defenderla de las tribus tracias, que cortaban en parte el paso entre las marismas y el Orvelos, y envió allí colonos. Hizo emprender el saneamiento de las marismas, de lo que da testimonio el escritor Teofrasto. Filipos conservó una verdadera autonomía dentro del reino macedonio. Una ciudad con sus propias instituciones políticas, Eclesía del Demo. El descubrimiento de nuevas minas de oro cerca de la ciudad, en Asila, contribuyó al enriquecimiento del reino de Filipo II, que obtenía unos 1000 talentos al año y estableció allí un taller monetario. La integración definitiva de la ciudad en el reino macedonio tendría lugar bajo Filipo V. La ciudad fue a pesar de todo de tamaño modesto, 2000 habitantes. Cuando los romanos destruyeron definitivamente el reino argeada de Macedonia en 167 a.C. y lo dividieron en 4 estados distintos, Mérides, fue Anfípolis y no Filipos la designada como capital del estado de Macedonia Oriental. No se conoce nada o casi nada de la ciudad en esta época, excepto el recinto, el teatro, los cimientos de una casa bajo el foro romano, un pequeño templo y sobre todo un Herón, templo consagrado a un héroe. Este monumento recubre la tumba de un tal Exequestos, quizás situada en el ágora y ligada al culto de Ectistes, héroe fundador de la ciudad. La epístola a los Filipenses, una de las epístolas de las prisiones de Pablo, fue escrita en Roma. Fue en Filipos, donde el apóstol estuvo de visita en su segundo viaje misionero, Hechos 16:12, que Lidia y el carcelero de Filipos con su familia, fueron convertidos a Cristo. Ahora, algunos años después, la iglesia estaba bien establecida, como puede inferirse por sus destinatarios, los cuales incluyen a obispos, ancianos, y diáconos. Filipenses 1:1. Filipenses es una de las cartas más personales de Pablo, y como tal, tiene muchas implicaciones personales para los creyentes. Escrita durante su encarcelamiento en Roma, Pablo exhorta a los filipenses a seguir su ejemplo y a tener ánimo para hablar la palabra de Dios sin temor. Filipenses 1:14, durante los tiempos de persecución. Todos los cristianos han experimentado en uno u otro momento la animosidad de los incrédulos en contra del Evangelio de Cristo. Esto es de esperarse. Jesús dijo que si el mundo lo odiaba a él, también odiaría a sus seguidores, Juan 5:18. Pablo nos exhorta a perseverar ante la persecución, a estar firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Filipenses 1:27. El motivo de la epístola fue agradecer una ofrenda de dinero procedente de la iglesia en Filipos, llevada al apóstol por Epafrodito, uno de sus miembros. Filipenses 4:10-18. Esta es una tierna carta dirigida a un grupo de cristianos, quienes eran especialmente cercanos al corazón de Pablo. Segunda de Corintios 8:1-6, y comparativamente, poco es lo que dice acerca del error doctrinal. Filipenses puede ser llamado bienes a través del sufrimiento. El libro es acerca de Cristo en nuestra vida, Cristo en nuestra mente, Cristo como nuestra meta, y Cristo como nuestra fortaleza y gozo a través del sufrimiento. Fue escrito durante el encarcelamiento de Pablo en Roma, cerca de 30 años después de la ascensión de Cristo y aproximadamente 10 años después de la primera predicación de Pablo en Filipos. Pablo era prisionero de Nerón, sin embargo la epístola abunda en exclamaciones de triunfo. Las palabras gozo y regocijo aparecen con frecuencia. Filipenses 1:4-18-25-26. 1:4-1:4-10.
La correcta experiencia cristiana es el experimentar, independientemente de nuestras circunstancias, la vida, naturaleza y mente de Cristo viviendo en nosotros. Filipenses alcanza su cúspide en 2:5-11 con la gloriosa y profunda declaración concerniente a la humillación y exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Al igual que en muchas de sus cartas, Pablo advierte a los nuevos creyentes en la iglesia de Filipos, a estar alertas ante la tendencia hacia el legalismo, la cual continuamente se cultivaba en las iglesias primitivas. Los judíos estaban tan atados a la ley del Antiguo Testamento, que había un constante esfuerzo por parte de los judaizantes, para regresar a la enseñanza de la salvación por obras. Pero Pablo reitera que la salvación es solo por la fe en Cristo solamente, y califica a los judaizantes como perros y malos obreros. En particular, los legalistas insistían en que los nuevos creyentes en Cristo debían continuar siendo circuncidados de acuerdo a los requerimientos del antiguo pacto, Génesis 17:10-12, Levítico 12:3. De esta manera, ellos intentaban complacer a Dios por sus propios esfuerzos y elevarse ellos mismos sobre los gentiles cristianos, quienes no participaban en el ritual. Pablo explicó que aquellos que ya habían sido lavados por la sangre del Cordero, ya no tenían que someterse a rituales que simbolizaban la necesidad de un corazón limpio. También encontramos en esta carta la necesidad de los cristianos de estar unidos en humildad. Estamos unidos con Cristo, y necesitamos luchar para mantenernos unidos unos con otros de la misma manera. Pablo nos recuerda que debemos ser del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito y dejando a un lado la vanagloria y el egoísmo, que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Filipenses 2:4. Habría mucho menos conflictos en las iglesias de hoy, si todos adoptáramos el consejo de Pablo.